El presidente de la República se muestra, pese a la crisis que está viviendo el país, se muestra absolutamente confiado de que él va a obtener la reelección en las elecciones del próximo año. En las últimas horas, en uno de los eventos públicos, ha dicho que les va a dar un paseo a los demás aspirantes a la presidencia de la República, y ha caído en lo que todos los últimos gobiernos han caído, en lanzar la responsabilidad del manejo, por ejemplo, de la crisis eléctrica a gobiernos anteriores, a responsabilizar por los problemas económicos a gobiernos anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo mira usted la forma como el presidente de la República ha reaccionado a esta crisis energética? Él prometió que desde diciembre se van a terminar los apagones, que vamos a volver a la normalidad, pero en el cronograma de cortes de energía eléctrica para estos días, del viernes al domingo, el 1 de diciembre es domingo, constan todavía los cortes de energía. ¿Cómo mira usted el manejo de la crisis desde el ámbito político y este exceso de confianza que muestra el presidente de la República frente a sus contrincantes? Bueno, creo que el punto de partida aquí es entender que es de elecciones. Entonces van a ofrecernos de todos los lados un montón de cosas que vienen siendo totalmente exageradas en muchos casos. Aquí el tema está en que desde el 2013, esta es la primera vez que el Ecuador tiene un candidato a presidente. Eso creo que es un tema interesante. Y si quieren podemos analizar eso luego, pero ¿cuál es el tema aquí? Que tal vez el objetivo de los ataques no se va a centrar únicamente en el correísmo, sino que ya tenemos una diversificación. Y es por un proceso natural. El presidente es quien tiene que rendirnos cuenta de qué ha hecho durante esta época. Entonces, creo que hay un tema a analizar y creo que las distintas campañas deberían partir de ese análisis, ¿no es cierto? En relación al tema de la atención de la crisis, un tema que me parece extremadamente arriesgado de parte del Ejecutivo es cómo se ha puesto en riesgo la credibilidad de la palabra presidencial. Ya nos pasó antes, ya nos dijeron vamos a bajar un montón, no me acuerdo cuánto eran las horas que nos iban a cortar, 2 días después 14 horas, y para algunos sectores 24. Entonces creo que el tema de la palabra presidencial es muy importante, porque un político nos puede caer bien o mal, pero si le creo, al menos sé que va a cumplir lo que me está ofreciendo. Y creo que este tema de la palabra presidencial se está sometiendo a riesgo en varias cosas. Por ejemplo, el tema de Santo Domingo. A mí me parece interesante. La universidad de Santo Domingo. De hecho, ya hay una ley. ¿Cuál es el tema? Que una universidad no se construye por ley. Como ninguna política pública se ejecuta por ley. Entonces, para que exista realmente la universidad en Santo Domingo, van a tener que pasar al menos unos 5 años. O sea, con la ley no es que misteriosamente apareció el edificio, están los profesores, las aulas, los infocus, no funciona así. Entonces yo creo que esa termina siendo este efecto de primera piedra. Entonces voy sembrando un montón de primeras piedras, pero y después la ciudadanía dice, ¿y mi universidad? Es lo mismo el tema de la luz. Me ofrecieron esto. Entonces yo dudo... Aprobaron la ley no más apagones. Igual hubo apagones. No más apagones, después hubo es lo apagones. Mismo, el ejemplo que pones de la universidad me parece que es bastante acertado. Y de ahí es el tema, justo, ley no más apagones. Ya les vamos a bajar la luz, las horas de los cortes, nos suben las horas de los cortes. En diciembre ya no va a haber cortes. Qué bueno que haya llovido estos días y que haya caído granizo y todo. No sé si es suficiente. Y aquí hay temas administrativos que creo que ponen más riesgo todavía, ¿no es cierto? Por ejemplo, parte del equipo que iba a venir para generar electricidad viene del Líbano. Alguien tuvo que haber levantado la mano y decirle, presidente, en el Líbano está al lado de Israel, hay una guerra, o sea, capaz se demoran. Y así, o sea, siempre hay temas administrativos que pueden tener un impacto en las decisiones, y ahí es donde hay que cuidar la palabra de las autoridades. Claro. No pueden someterle a ese nivel de presión, porque después la credibilidad es la que se le rompe. Yo espero que sí, ya no hayan cortes, pero diciembre es un mes clave. Y ayer conversábamos con unos amigos. Y claro, ¿qué pasa en diciembre? A partir del tema de la crisis energética, estamos viendo que hay un impacto económico. ¿Qué pasa además en diciembre? Que en el sector público se terminan los contratos de servicios ocasionales. Entonces ya es un añadido, ¿no es cierto? Entonces ya el consumo está reducido, vamos a tener menos gente empleada. Es el mes con mayor número de suicidios independientemente de esta época, de esta época de crisis energética. Siempre es el mes con más números de suicidios. Y en paralelo tenemos un montón de crisis alrededor. Donde más gente sale además a pedir ayuda, a pedir caridad.
el tema, y ojo, aquí estamos tal vez hablando desde un privilegio, ¿no? Pero pensemos en gente de clase media que suele irse o que quiere irse a la playa por Navidad y fin de año. Chuta, yo no sé qué tan chévere sea pasar fin de año con calor, con ese calor de la playa, sin aire acondicionado. Sin un ventilador, por lo menos. Claro, los serranos sobre todo, ¿no? Entonces, creo que hay un montón, y eso no es por la comodidad del turista, sino porque mejor no me voy. Y eso va a tener un impacto en la costa. Y súmale la inseguridad, Arturo. O sea, es un país que, eso no, digamos, no es solo es el destino a la costa, pasar el fin de año, la Navidad, y no tener luz, no poder tomarte una bebida hidratante helada, sino recorrer por carreteras que no te brindan ni te garantizan seguridad. Totalmente. O sea, son varios escenarios que están sumando a un mes de diciembre que creo que va a tener un impacto muy fuerte en el tema electoral. Yo no me atrevo a decir, porque he visto varios colegas que han dicho, este es el escenario, es de entre A y B. Yo no me atrevo a decir esto porque es de Ecuador. Entonces aquí Daniel Noboa es presidente, y en las encuestas anteriores Daniel Noboa nunca apareció en las opciones electorales de ganar la elección. Él es el presidente. Entonces cualquier cosa puede pasar acá, y yo creo que el tema es muy temprano como para decir va a ganar A o B, o van a pasar A o B a la segunda vuelta. Hay algunas encuestas, y a propósito de lo que señalaba en la introducción Licenia, el caso de los apagones, por ejemplo, y quiero que nos ayudes a entender también, digamos, que las encuestas son una fotografía del momento, que hay que estudiarlas, que no se puede analizar una encuesta tan superficialmente, que es un mecanismo, una herramienta para la investigación política, social, que no puede ser vista tan superficialmente. Pero quiero que nos ayudes a interpretar y a entender algo que sí sigue siendo una duda persistente, creo yo, en muchos periodistas, analistas. Creo que nosotros a diario nos preguntamos de esto, ¿no? Según una encuesta de Ipsos, que fue publicada hace algunos días atrás por el medio de comunicación La Hora, dice que el 32% de los encuestados responsabilizan de la gestión del gobierno de Daniel Noboa por la situación de crisis que afecta al país en tema apagones. 32% le culpa directamente a Noboa. El estudio que se hizo consultando a 1,000 personas en Quito y Guayaquil determinó que los ciudadanos entienden que la responsabilidad de la crisis eléctrica, además de recaer en el gobierno de Noboa, también consideran a los factores climáticos, un 23.8, 24%, un 20% señala a los gobiernos anteriores, y un 16% sostienen que es parte de la crisis energética global. Es decir, tienes a la mitad de la población buscando otros factores, buscando echarle la culpa a otros, incluidos a los anteriores gobiernos, y no al gobierno actual, que sí, que está recién un año, pero que, digamos, era el llamado, el convocado a solucionar los problemas. O sea, ya tenías el problema, ahora plantéanos la solución, porque tú eres el que está gobernando. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y ahí es lo que decía Licenia, o sea, ¿por qué un presidente y un gobierno tan confiado, ¿no?, de creer que puede ganar una elección en un escenario tan complejo como el que vivimos? A ver, creo que aquí la idea es entender una cosa técnicamente. Las encuestas no son herramientas de campaña ni de promoción. O sea, y has visto que las últimas semanas todos los partidos decían yo voy primero, estos no sirven, estos no, el voto de Topic se repartió no, el voto no es endosable, el voto no es, la encuesta no es una herramienta de publicidad, no funciona para eso. Lamentablemente los medios de comunicación y periodistas abonan y mucho eso. Sí. Los periodistas ahora todos son analistas de encuestas, ¿no? Sí, así como hay un montón de abogados constitucionalistas, claro. O sea, son a veces modas, pero el tema está aquí, entender para qué sirve la encuesta. La encuesta es para generar una estrategia y entender qué está pensando la ciudadanía, qué requiere la ciudadanía, qué le voy a decir y en dónde lo voy a decir. Aquí tal vez hago una pausa para entender una cosa que sí está haciendo el presidente. El presidente está trabajando focalizadamente, porque él, no es que tengo acceso, pero es muy obvio lo que está pasando. Público. Visita Manabí, visita Esmeraldas, visita Guayas, visita Santo Domingo. Exacto, entonces, ¿por qué? Porque ahí están los votos. ¿Por qué no está en Morona? ¿Por qué no está en Galápagos? Porque ya no hay votos. Entonces estamos en una época preelectoral. Para eso sirven las encuestas. Y ojo, con esto no estoy diciendo que hay que desatender al resto de la población, pero es un tema de números y de votos. ¿Dónde están los votos? Me voy a trabajar allá. Entonces por eso el presidente está volcado a estas horas. Entonces, para volver al tema de la encuesta, lo que tienes que hacer con la encuesta es entender qué está pasando en el país, y es un juego de estrategia, básicamente. ¿Quiénes son mis contradictores? ¿En qué territorios están? ¿Y qué debo hacer para empezar a ganar esos espacios? Entonces, depende mucho también de las encuestas. Yo conozco encuestas muy serias, esta no la he visto, pero
Pero claro, hay escenarios en los que también al final de la elección la típica es las encuestas se equivocaron, ¿no es cierto? Todas las encuestadoras, entonces después pasamos de la encuesta una semana en todos los medios diciendo ¿por qué la encuestadora se equivocó? ¿Por qué las encuestas? Porque la encuesta no es para eso, básicamente, es mi insumo para poder generar una estrategia. Creo que la población viene de un ciclo de 7 años en los que ha visto paulatinamente, ha vivido ciertas crisis, ¿no? Desde, y el otro tal vez me paso un lado más informal, el otro día conversamos con mi esposa y decíamos, ya dejemos de vivir momentos históricos porque pasamos de paros nacionales, ni sé cuántos presidentes, pandemias, etcétera, etcétera, crisis energéticas, o sea, estamos pasando por todo y eso es lo que la población ahorita está viviendo, está en un estado de un sentimiento muy negativo frente a lo que está viviendo hoy, pero además con mucho pesimismo de lo que va a pasar mañana, de lo que va a pasar en el siguiente año. En las encuestas, por ejemplo, me pueden decir eso. El estado de ánimo actual de la gente es negativo, porque no hay luz, porque no hay trabajo, porque hay riesgo de quedarme sin trabajo, porque ¿qué me voy a hacer Navidad sin luz y sin trabajo con los guaguas? Etcétera, etcétera. Pero además no es que tengo la esperanza de que el próximo año esto va a estar mejor, sino de que la esperanza es que el próximo año sea peor, igual o peor. Entonces, ¿cómo construyo en el imaginario de la sociedad el yo puedo ser la opción para poder solucionar este problema y que esto salgamos y que veamos la luz al final del túnel? Esa es la estrategia. Entonces, yo creo que todavía no arranca la campaña, más allá de cosas muy puntuales. Yo he visto candidatos muy puntuales haciendo cosas muy puntuales. El más activo es el presidente por él está en campaña. Él está en campaña. Pero claro, de aquí yo espero a ver a diciembre qué va a pasar. Y aquí el riesgo es alto porque las ofertas que nos van a hacer son de todo. De los candidatos que usted ha podido ver, de los que ya se conocen, de los que han aparecido ya en medios y todo, ¿alguno que simbolice, que pueda expresar una solución a ese sentimiento de pesimismo que tiene la población? Alguien que despierte esperanza, que despierte certeza, que genere credibilidad como para enfrentar una situación tan negativa. No he visto a nadie todavía salir con mensajes específicos sobre algo. O sea, yo veo que esto no está absolutamente parado. Por eso insisto, el que está hablando es el presidente. Pero yo no he visto, salvo algunas declaraciones puntuales de, por ejemplo, Luisa González, cuando salió y dijo... Sobre el tema energético. En el tema energético la solución es A, B, C, D. O sea, es algo concreto. No sé si eso llegó a tener la difusión del caso. Tal vez se quedó en este que le llamamos del círculo rojo. Pero más allá de esto no he visto mayor cosa. O sea... A Cronfle no se lo ve, a Cucalón se le ve hablando de su apellido... del TikTok. A Granja se le ve también algo activo en Twitter sobre todo. Sí, pero a ver, el tema está también, la gente está cansada de pelea de política entre políticos. Entonces, si es que se van a meter en esa misma dinámica, yo no sé si es que el resultado vaya a ser positivo. Claro. No estoy mostrando nada diferente ni nada que me diga, me preocupo por usted votante, sino me preocupo por bronquearme con A, B, C, D. Entonces, no sé si esa sea la forma, ¿no? Arturo, usted decía que el presidente candidato está trabajando de forma focalizada y por eso ha ido a lugares que son considerados bastión, si hablamos de número de votos. Y un ejemplo de eso es Manabí. Manabí ha hecho, no sé si 17 o 18 viajes a esa provincia en diferentes cantones, pero resulta que esa provincia tiene una ciudad que está intervenida por el bloque de seguridad, donde pese a la intervención la violencia se ha incrementado, donde la violencia se ha hecho mucho más fuerte, más cruel, más increíble. ¿Cómo le va a dar resultado esa focalización, ese trabajo focalizado, por ejemplo, en una provincia donde sus propios ciudadanos evidentemente no pueden ver resultados de la gestión, al menos en seguridad? Ahí también es lo que está ofreciendo, ¿no? Porque los viajes no es para rendir cuentas. Y ahí también creo que es importante el efecto de cómo van a enfrentar los distintos actores en sus estrategias para contrastar esto. Es decir, por eso decía, el candidato presidente se convierte en uno de los principales objetivos políticos de ataques. Claro. Ataques en el sentido estratégico, me refiero, ¿no? Además tienes que atacar al que va primero, o iba primero. Antes iba primero Novoa, es el que está gobernando. Sí, pero es que él también tiene otras cosas. Él tiene la logística, tiene el dinero recursos, para hacer... el Estado.
es del Estado, el Estado que está en campaña. Entonces, ahí la cuestión está en ver cómo se van a confrontar esas ideas, cómo van a hacerle esta rendición de cuentas al presidente candidato y decirle, vea, eso ya será un tema de los candidatos que estén en Manabí, esto es lo que usted ofreció, esto es lo que ha pasado, y ahí tal vez ya es más un tema estratégico de ver cómo van golpeando su imagen y su credibilidad. Finalmente, la gente tendrá que tomar una decisión y tendrá que ver cuál mensaje es el que más le deba, el que más le sirve y el que más compagina con sus intereses, el que más le va a solucionar sus problemas, ¿no? Arturo, viendo los resultados de las elecciones con la distancia del caso, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos con la elección de Trump, que todo el mundo creía que iba a ser súper peleado y nada que ver, fue una paliza que le dio a Kamala Harris, y la victoria del último fin de semana del Frente Amplio en Uruguay. Los dos procesos, si bien, digamos, los tamaños, las magnitudes son diferentes, pero tienen cosas similares, la forma de hacer campaña. Tú algo dijiste hace un momento con respecto de lo que está haciendo Noboa en este momento, pero una cosa que hizo, por ejemplo, Trump fue casi que educar al electorado, pero no solo al electorado de su voto duro, ¿no? Sino educar al electorado que antes apoyaba al Partido Demócrata y que tenía mucha esperanza de lo que podía ser el régimen de Biden y que se quedó sin trabajo, que vio cómo su economía se iba al diablo, etcétera, ¿no? En el caso de Uruguay, el Frente Amplio hace un trabajo similar, pero de hormiga, o sea, de empezar a generar reuniones, células, estos comités casi barriales, ¿no? Donde les veías a los candidatos y a los representantes del Frente Amplio también educar al votante. Y estamos hablando probablemente de sociedades diferentes una de la otra, por supuesto, pero en el caso de Uruguay, por ejemplo, que está más cerca, una sociedad altamente politizada y política, pero con cultura política. No porque te parece simpático el candidato A del TikTok y le das un like, sino porque sabes quién es, sabes de dónde viene, a qué se dedicaba, etcétera. Nos hace falta eso, es decir, que los candidatos también asuman un rol de pedagogía con el votante. A ver, yo creo que si vamos a hablar del sistema político ecuatoriano, claramente ha demostrado sus 800 fallas por todos los lados, ¿no? Es terrible. O sea, todo lo que ha pasado. Y lo que se viene o lo que se ha anunciado también no es... Con esta reforma que plantea el gobierno de evitar que el Estado financie la campaña a los partidos políticos. Es como que me duela la uña y me voy a cortar el brazo, más o menos. Entonces, en vez de poner los controles en el sistema político, en vez de poner las reglas claras para que el sistema político funcione, les quito la plata. Desregulas, además. Desregulas, sí, pero ¿cuál es el tema adicional? En principio, es un mensaje súper atractivo ¿no? Porque los políticos tienen una mala imagen en general. Uh-huh. Entonces, si a la ciudadanía les digo, el Estado les va a quitar la plata a los políticos, para la ciudadanía no suena, mejor esa plata construyan escuelas, uh-huh. ¿no? O yo qué sé. Entonces, es un mensaje súper atractivo. ¿Cuál es el tema de fondo? Que de algún lado van a tener que financiarse esas campañas. ¿De dónde va a salir esa plata? O sea, tenemos un montón de narcotráfico y de gente que está lavando plata, ¿no? Y volvemos a lo que pasaba antes, que solo quien tiene dinero puede presentarse, puede explicar su plan de trabajo, sus ofertas, etcétera, frente a otros que no lo tienen. Y las personas que tienen dinero son dos. Una, o los extremadamente ricos, o dos, los que les financien de alguna forma. Uh-huh. Y ese financien de alguna forma a mí me da pavor en un estado en el que estamos ahorita con serios problemas de narcotráfico, de guerra. De lavado de dinero. ¿De dónde va a salir esa plata? Uh-huh. Entonces, y claro, ahí lo que terminas haciendo es complicando más el sistema porque al final del día lo que va a terminar pasando es que sí va a seguir funcionando igual, uh-huh. Solo que el origen del dinero no sabemos de dónde va a ser. Uh-huh. O van a seguir manejando el poder únicamente las élites, ¿no? Los espacios pequeños no van a tener acceso a poder tener un espacio de representación también. Uh-huh. Entonces creo que eso es algo serio y aquí un llamado serio a la academia, serio a los analistas, a la asamblea, la gente en general. Sí, porque además, ojo, esto es un anuncio bien oportuno, ¿no? En medio de una campaña. ¿Por qué? Porque esto no va a pasar en esta elección. Esta elección ya están de tener la plata, seguramente. Uh-huh. ¿Ya? Yo dudo que esto llegue a pasar en 2025, porque el proceso es súper largo. O sea, recién va a la asamblea, tiene que pasar uh-huh. todo el proceso. En el medio tengo una asamblea que uh-huh. se va a ir. En el medio tengo una asamblea que va a estar con un montón de suplentes y que va a tener vacancia en enero. Entonces, y después de todo ese proceso,
tiene que volver para que eso sea un referéndum. O sea, no es que esto va a ser... Yo además, no sé si seguimos al 2025 incluso. Toda reforma electoral tiene que aprobarse un año antes de la siguiente elección. Exacto. Entonces, es decir, de aquí a 2027. Exacto. Entonces es un anuncio oportuno por el momento porque, claro, ¿qué estoy haciendo? Entre comillas, yo presidente, estoy quitándole la plata a estos malvados políticos, que no se financien con mis recursos. Pero yo se me financio con sus recursos. Claro, y hasta el 2027 los que toque. Entonces, ahí habrá que ver cuándo van a hacer el referéndum, que además eso también cuesta, ¿no? O sea, es finalmente un referéndum, salvo que le empaten con alguna elección que no necesariamente va a haber. Entonces, creo que el tema es mucho más profundo y aquí un llamado a los asambleístas que están, a los que vienen, a la academia, a los distintos actores, para que analicemos esto con responsabilidad. El Ecuador no se va a cambiar con anuncios y por el contrario, aquí lo que necesitamos es, a ver, tengamos una política pública. ¿Qué vamos a hacer con el sistema de partidos? ¿Funciona o no funciona? Ok, ¿por qué no funciona? ¿Qué vamos a corregir? Pero pensado, dialogado, no un tema de un anuncio así, ¿no? Que me parece arriesgado también. Ahora, tú decías algo que es vital, ¿no? Y sobre lo cual también, más allá de las encuestas, digamos, de estos estudios de opinión cuantitativos, hay otros que son más amplios, que son los estudios cualitativos, ¿no? En donde ya no le preguntas sí o no a la gente o sobre simples datos y cifras, sino que le pides a la gente la opinión. Hay algunos estudios de opinión que hablan de que el ecuatoriano en general la está pasando muy mal, ¿no? Que el estado de ánimo, que tiene mucho que ver, por supuesto, con una profunda crisis económica, con una profunda crisis de seguridad, pero ahora también con el tema de los apagones, ¿no? O sea, un tema de llegar a tu casa y estar sin luz, no poder hacer las compras, tener que adaptarte a otra forma de vida, cocinar en horas en las que no estabas acostumbrado, alimentar a tu hijo de manera distinta porque ya no puedes llenar la refrigeradora porque lo que compras se te daña, se te pudre. Todo esto ha generado estrés. Y con ese nivel de estrés, ¿no? que la gente tiene represado, vamos a ir a votar. ¿Cómo va a ir a votar el ecuatoriano con tantas cosas en la cabeza y con lo que tú señalabas también hace un momento, ¿no? Con esa carga de lo antipolítico, de creer que todo político es malo, de que toda la política es corrupción, de que todo lo público no sirve? Justo por todo ese escenario, creo que aquí clave es para todas las campañas hacer un análisis estratégico del estado de ánimo de la población, porque eso va a tener un impacto súper fuerte en la decisión. Y por eso te decía al inicio también que yo no me arriesgo a decir esto está entre A y B, porque yo creo que está abierto y puede ser cualquiera, como lo fue Noboa en la elección anterior. Creo que aquí yo creo que diciembre es el mes clave. O sea, todo lo que va a pasar en este mes va a derivar en que el estado de ánimo de la ciudadanía diga, me voy a decantar por este lado. Entonces yo creo que más bien habría que estar a la expectativa de los sucesos que pasen esto. Y claro, aquí lo que va a pasar es lo que les decía antes, ¿no? Diciembre, el peor mes para todo, económico, emocional, en una sociedad que está muy afectada ya con temas de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí habrá que entender, diciembre yo creo que va a ser el mes clave, y en enero, las encuestas de enero te pueden decir, ok, por acá va la cosa, y cómo lo pueden sostener. Porque claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa, la crisis energética que nos tiene a todos así, esto en algún momento se va a acabar, sea diciembre, enero, febrero, marzo, o incluso abril, hablan algunos. Pero en algún momento también satura. Entonces, a nivel político ya no vas a poder seguir diciendo la luz, la luz, la luz, porque incluso la gente ya se va acostumbrando. O sea, finalmente termina siendo un proceso así, de adaptarse. Se adapta, exacto. Entonces, también las otras campañas deberán entender cómo mutan el mensaje de análisis de la crisis energética alrededor de otros temas. Entonces, a mí, por ejemplo, un tema que me parece súper complejo es el tema de la baja en el consumo y eso también el efecto que tiene en el empleo. O sea, el tema del empleo creo que es algo que hay que valorarlo, analizarlo y evidenciar cuál va a ser el resultado. Porque tal vez ahorita estamos hablando de luz, pero en enero tengamos que hablar de reactivación productiva y generación de empleo. Porque capaz puedo dormir sin luz, ya no importa, no veo tele, insisto, hablando de nuestros privilegios, pero si no tengo la plata para llevar un pan y subimos eso en pobreza, etcétera, etcétera, entonces creo que las conversaciones van a ir mutando, no debemos quedarnos solo en el tema de la luz, sino entender esto como un tema sistémico. Ahorita no tengo luz, pero mañana no sé, mañana capaz no hay trabajo, empleo, producción, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ahí va también el análisis de
cómo vamos a ir mutando en los cambios de mensajes de las distintas campañas.